Qué privilegio es una vez más poder encontrarnos a través de diferentes medios, pero en definitiva, juntos poder avanzar en este camino que estamos transitando. Quiero animar a aquellos que se siguen sumando a estos discipulados, a estos programas, a que dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Muchos hemos llegado con estructuras, con prejuicios. Sin embargo, cuando dejamos que Dios obre, que el Señor sea derribando esas estructuras, paradigmas, prejuicios, como lo está haciendo en este tiempo y aún en estos temas que estamos desarrollando en este tiempo. Les aseguro que no es fácil hablar de finanzas celestiales, de economía de reino, por las crisis, por las pandemias, por las necesidades, por tantas cosas e incluso por cosas que uno trae aún en los asuntos espirituales. En las cosas de Dios hay muchos pensamientos acerca de que hay que despojarse de todo, hay que ser pobre, hay que vestirse así, hay que manejarse así, pero la realidad es que tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos estar atentos, y esto tiene que ver con la palabra de Dios y usándola bajo la dirección justamente del Espíritu Santo, que es quien la inspiró. ¿Para qué? Para no irse ni a un extremo ni al otro, para tener equilibrio. Y el anhelo nuestro es que podamos seguir avanzando en los principios de Dios. Y los principios de Dios tienen que ver con que en su corazón no está el que sus hijos vivan en la miseria. Dios no nos creó para que vivamos una vida de sufrimiento, de dolor, de pobreza. Lo vemos desde el Génesis. Claro, producto del pecado, producto de la desobediencia, vinieron las consecuencias que vinieron. El hombre fue sacado de ese huerto, de ese jardín, rodeado de manjares, de delicias, de bendición de toda clase. El hombre fue enviado a la tierra y la tierra comenzó a producir cardos, espinos, pero ese no era el diseño de Dios para nosotros. Entonces quiero que avancemos para que alcancemos esas bendiciones. Y nos hemos quedado en el programa anterior hablando acerca de un pasaje cuando un profeta de Dios llamado Elías llega a un lugar, en realidad Dios lo manda, a un lugar llamado Sidón. Le dice: levántate y ve a Sarepta de Sidón, porque allí le di una orden a una viuda que te sustente. Esta viuda te va a sustentar, Elías. Claro, me imagino que en la mente de Elías él puede haber pensado, o tal vez él no. Yo soy el que pienso eso. Si Dios le dio una orden a una viuda, a alguien que me sustente, seguramente cuando llegue a ese lugar me voy a encontrar con un depósito, un almacén. Es más, esta viuda debe ser la dueña de un supermercado. Entonces, si Dios ya le dio la orden, voy a estar tranquilo. Pero resulta que llega Elías y se encuentra con un panorama terrible. Y una de las cosas que te quiero mostrar a través de esto es que Dios opera fuera de toda lógica humana. Si nos hubiésemos basado en la lógica, si yo hubiera estado en lugar de Elías, bueno, menos mal que no estuve en lugar de Elías. Porque claro, uno a veces intenta razonar algunas cosas. Sin embargo, Dios le había dado la orden. Y la mujer, cuando Elías llega a ese cuadro patético, desolador, moribundo, porque esta mujer estaba a punto de morirse con su hijo, apenas tenía un poquito de aceite y de harina en una vasija. Era lo único que tenía. Iba a preparar una torta y se iban a abandonar a morir. Sin embargo, ahí llega el profeta y le dice: muy bien, vas a hacer eso que tenías pensado hacer, mujer, pero haceme a mí primero. Y esto que suena totalmente desfachatado, esto que suena antiético, esto que suena, y si hoy nos encontramos con alguien como Elías en este tiempo, diciéndole algo así a una viuda,
pensaríamos, pero este hombre está mal, este hombre está fuera de foco, este hombre está loco. ¿Acaso no ve esa situación? Sin embargo, el Señor nos habló en el programa anterior acerca del hazme a mí primero. Poneme a mí en el lugar que tengo que estar. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás Dios lo da por añadidura. Y quiero que sigamos avanzando. Ya no con ese pasaje, aunque cuando leemos ese pasaje, Dios le había dado la orden y Dios cumplió con lo que le había dicho. Pero quiso enseñarle una lección a esa mujer viuda, a su hijo, al mismo profeta, como nos está enseñando a nosotros. Alguien dirá, ¿qué nos está enseñando? Bueno, una de las cosas que dijo esa mujer cuando Elías le dijo, andá y haceme una torta primero a mí. Torta le decían ellos, era como un bocado de pan. Esta mujer dijo, no tengo. Lo primero que dijo es, no tengo. Y una de las cosas que Dios quiere derribar en nosotros, aunque atravesemos tiempos de escasez y de necesidad, es que desarraiguemos el no tengo. El no tengo, el no sirvo, el no puedo, porque la realidad es que en Cristo lo podemos todo. Y también lo que quedó evidenciado en este pasaje, permítanme buscar el final de la historia. El final de la historia. Dice en el primer libro de Reyes, está esto, en el capítulo 17, leímos en el programa anterior versículos 9, 11, 13. Mirá cómo dice, por ejemplo, el 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Es decir, él le dijo, andá y haceme a mí primero. Una manera, una figura de ponerlo a Dios primero, y vas a ver cómo no vas a tener falta de ninguna cosa. Y aquí vemos primeramente este resultado. Y el versículo que sigue, pero antes de leer el versículo que sigue, te desafío a que lo pongas a Dios primero. Ponelo a Dios en primer lugar. Y las bendiciones son gloriosas. Las bendiciones, lo que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo. Sí, aún en tiempos de adversidad, inflación, crisis, pandemias, en todo tiempo. Yo estoy aquí, ¿saben para qué? Bueno, ahora estamos hablando de finanzas del reino, pero yo estoy hablando de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la oscuridad? ¿Cuál es la tiniebla que te puede haber atrapado? Una crisis económica puede ser, una crisis de salud. Ojo, yo no estoy subestimando eso. Es terrible y oramos y estamos atendiendo permanentemente personas con diferentes necesidades. Pero no tengo ninguna duda que la luz de Cristo prevaleció, prevalece y prevalecerá. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas prevalece y las tinieblas jamás prevalecerán contra la luz. Entonces, si esas tinieblas se llaman problema familiar, crisis económica, crisis de salud, temor, ponelo a Dios en primer lugar. Y vas a ver cómo esa luz gloriosa. Estoy recordando ese pasaje que está en Apocalipsis 2:5. Cuando el Señor le habla a una iglesia, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que descuidaste, invertiste el orden, deterioraste lo que había pensado para ti, le dice el Señor a esa iglesia, a los creyentes. Volví al primer amor, volví a ponerme a mí en el lugar. Y esto de alguna manera, volviendo a este pasaje, es lo que Elías le dijo a la viuda, hazme a mí primero. Y es Dios diciéndonos a nosotros, poneme en el lugar que quiero ocupar en tu vida porque tengo bendiciones para ti. Claro, esto tiene que ver con un romper estructuras, seguir derribando paradigmas,
exterminar una mentalidad, la mentalidad del no tengo, la mentalidad del no puedo, la mentalidad valga la redundancia, de una mente de pobreza, cuando tenemos un Padre rico. Y Pablo decía, yo cuando era niño pensaba como niño. Él le escribe a los Corintios, Primera de Corintios, permítanme buscar Primera de Corintios capítulo 13, porque siento mientras estoy hablando esto que hay muchas personas que fueron influenciadas por, en la iglesia te sacan la plata. Cuando hablan del tema de economía o el tema de finanzas, cuando llega el momento de las ofrendas o el momento, miren, si cada uno es libre para pensar lo que quiera, pero qué maravilloso es cuando lo ponemos a Dios en el lugar que Él tiene que ocupar. Y Primera de Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo, versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces siento que ahora le estoy hablando a una iglesia madura, a una iglesia que está dispuesta a dejar las cosas, las niñerías, por no decir las boberías en algunas áreas, que tiene que ver con ofendernos con tanta facilidad, que tiene que ver con un vivir demandando. Y hablamos programas atrás entre la diferencia de una mente de jornalero y la mente de hijo. Entonces aquí lo que dice Pablo, cuando era niño hablaba como niño, pensaba, juzgaba como niño. Pero a medida que fui creciendo, y yo siento que le estoy hablando a un pueblo, a hijos de Dios que están dispuestos a avanzar en este tema que es glorioso, en este tema que es maravilloso y claro, la misma palabra tiene conceptos muy contundentes, porque cuando hablo de hablar esto con equilibrio, tiene que ver con que no es que Dios va a hacer todo, Él ya lo hizo todo. ¿En qué sentido hizo todo? Él nos creó a su imagen y semejanza. Cuando nosotros nos deformamos como consecuencia de la desobediencia, del pecado, envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, para que nosotros recuperemos esa identidad. Y muchos siguen esperando que Dios lo haga todo, cuando en realidad la palabra es contundente. Nosotros hemos sido llamados a producir. Dios ya nos ha bendecido para que produzcamos. No podemos seguir dependiendo de alguien que nos tire a modo de limosna un plato, un bolsón de alimentos. Eso es mantener una mente de pobreza. No estoy diciendo que no lo recibas. Si estás en una necesidad, bienvenido sea. Pero Dios nos quiere llevar a otro nivel, a otra dimensión, que lo podemos ver muy claro en la palabra. Porque la realidad es que hay sistemas de gobierno, hay ideologías que llevan a la gente a un estado de esclavitud, a una mentalidad de miseria y de dependencia. Porque claro, les conviene a muchos mantener a la gente así. Y la realidad, ¿saben lo que dice la palabra? La palabra es muy clara. Si alguien no quiere trabajar, no trabaje, pero agrega algo, pero tampoco coma. Se lo voy a leer porque ya siento cómo me están mirando o cómo me están escuchando algunos, pero te lo voy a leer. A ver, esto está en Segunda de Tesalonicenses, lo voy a buscar. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 3. Dice, versículo 10. Aquí Pablo les está diciendo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque a veces se ha tomado la iglesia como que tiene la obligación
de responder a todas las necesidades. Y claro que como iglesia y como hijos de Dios hemos desarrollado la mente de Cristo, el amor de Dios para asistir, y lo vamos a seguir haciendo. Pero como siento que lo que Dios quiere es que exterminemos la mentalidad de miseria, también tenemos que hablar de esto. Porque el Señor quiere hijos responsables, pueblo perseverante, que se levante para salir a hacer lo que tiene que hacer. Y no que se quede todo el día tirado en una cama o panza para arriba esperando que le den todo. Porque nuestro Dios ya lo hizo todo por nosotros. Y el principio de economía de reino tiene que ver con producir, no con lo que tengo. Algunos quieren hacerse millonarios para no hacer más nada. Eso es una mentalidad de miseria. Hoy, ¿qué está diciendo?, dirá alguno. Sí, esa es una mentalidad de pobreza. Querer encontrarme una valija llena de dólares o de... si te la encontraste, bendecimos, gloria a Dios. Oramos para que la encuentres, pero no para que luego tengas una mente de miseria. Porque Dios nos ha llamado a producir. Y aquí quiero resaltarte el principio de esto. Porque Pablo dice, también cuando estuvimos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, la crítica acá es a los que están haciendo nada, con todo lo que eso ocasiona y lo peligro que es en los asuntos de Dios, el ocio. Lo peligroso que es eso. Es terrible, porque ahí es como que vienen las fuerzas diabólicas a generar de todo. De todo, contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra las finanzas de Dios. Aquellos que congregan, con el congregar, con el oír las cosas de Dios. No, pero hemos sido llamados a producir. Y por eso en estos programas que estamos desarrollando, la importancia de cambiar nuestra mentalidad. Como dice Romanos 12:2. Tengan cuidado, lo estoy parafraseando. No se conformen a este sistema, no se conformen a este tiempo. Ustedes renuévense y transfórmense mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena, la agradable y la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo siento que a través de estos espacios, lo que Dios quiere es que vayamos cambiando nuestro odre. Todo lo de Dios es glorioso. Cuando Dios derrama algo, Él no lo hace, Él lo hace pensando en no desperdiciar nada. Cuando Dios suelta algo sobre alguien, cuando Él multiplicó los panes y los peces, alguien dirá, bueno, lo multiplicó, fue gratis, no le salió nada. Sin embargo, luego que comieron y se saciaron, Él mandó a recoger lo que había sobrado. Cuando Dios derrama algo sobre alguien, yo estoy seguro que si esa vasija está agrietada o está rota, Dios no lo va a derramar ahí. ¿Por qué? Porque Él es buen administrador. Y así como el Señor no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, tampoco Dios quiere que desperdiciemos lo que Él nos está hablando. Por eso siento que necesitamos cambiar nuestro odre en todo aquello que haya estado mal. Y yo creo que hay cosas que las hemos tal vez aprendido mal, o puede ser que nos las hayan enseñado mal. Hay cosas que hemos avanzado, pero de manera equivocada. Pero gracias a Dios, si estamos compartiendo esto y hablando de esto, es porque Dios quiere que cambiemos nuestros odres. Y Él nos está ayudando a cambiar los odres. ¿Sabes por qué? Porque permitime leerte como dice en Marcos capítulo 2, cuando Él habla acerca de esto.
en el Evangelio de Marcos capítulo 2, dice, permítanme buscar el versículo. Marcos capítulo 2, versículo 22. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nadie está hablando de ninguna persona, ningún normal, por decirlo de alguna manera. Claro, cuanto más nuestro Padre Celestial. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. Y lo que Dios está hablando en lo que tiene que ver con sus diseños celestiales, este velo que se está descorriendo a través de las letras de su palabra, pero a través del Espíritu Santo que está hablando, debe ser recibido por odres nuevos para que todo pueda cumplir el plan de Dios. Porque si nosotros con una mentalidad atrasada, con una mentalidad errónea, pensamos recibir y vivir a la manera de Dios, pero nuestra propia vasija, yo creo que ni siquiera Dios lo derrama porque nos pulverizaría. O sea, se rompen los odres. Pero yo siento que mientras estamos compartiendo esto, el vino de Dios, el maná también, lo que Dios envía, y esto que se destila a manera de rocío y que desciende sobre nosotros, declaro que hay vasijas dispuestas, que hay odres dispuestos a derribar todo aquello que ha estorbado. Miren, debemos ser autocríticos primeramente a título personal y también como iglesia. Porque la realidad es que muchas cosas las hemos interpretado mal o las hemos vivido mal. Estoy recordando algo que me compartió un pastor amigo. Casi se me escapa el nombre. ¿Por qué no decir el nombre? El pastor Hugo Mulión, de la Iglesia Bautista, un amigo, siervo de Dios. Pero él contaba hace muchos años, porque estoy recordando algunos de los errores de nosotros como de la iglesia. Él estaba con su suegra y... no me recuerdo ahora si me dijo su esposa o su su suegra y su esposa. Pero esto hace muchos años. El pastor Hugo era joven. Bueno, y en ese tiempo él se había ido de vacaciones, estaba en un lugar de la costa, creo que me dijo en Mar de Ajó. Entonces estaban veraneando ahí y él, justo cuando llegó el domingo, quería ir a la iglesia. Los que amamos a Dios queremos ir a la iglesia. Entonces se fueron de la playa, se fueron a cambiar y fueron a buscar una iglesia. Y llegan a una iglesia. Y él pregunta desde el auto, estaba en el auto, le pregunta a la persona que estaba ahí en la puerta a qué hora empezaba porque ellos querían, y esta persona se acerca hasta el auto. Y cuando se acerca hasta el auto, le dice, en media hora empezamos. Y él le dice, bueno, entonces podemos quedarnos. Él dice, no, tienen tiempo para ir a cambiarse. Porque su esposa y su suegra estaban en pantalones. Y claro, en ese momento y en este tiempo también, y yo respeto, cada uno tiene libertad para vestirse como quiere. Pero a veces el interpretar algunos pasajes de la Biblia, el interpretar algunos conceptos o el caer en conceptos erróneos, en vez de producir bendición, hace que algunos se alejen de las cosas de Dios. Bueno, en este caso, gloria a Dios que este siervo era y es un siervo de Dios. Y él se mantuvo firme. Pero ¿cuánta gente se quiso acercar a Dios, a la iglesia, a las cosas de Dios? Y tal vez por prejuicios, por estructuras, por barreras, por pasajes mal
interpretados, lo que se hizo fue alejar, separar a la gente. Entonces no sé por qué les conté esto, pero, porque yo creo que tenemos que revisar muchos conceptos, muchas cuestiones, que en algunos casos fuimos instruidos en los asuntos espirituales con un concepto como que había que despojarse y desprenderse de todo. Porque cuanto más pobre eras, bueno, tal vez ese fue un rema para San Francisco de Asís. Y gloria a Dios. Porque si Dios mañana me dice eso, bienvenido sea. En mi caso, Dios no me pidió eso. Y me deja ver que si yo aplico sus principios, si oigo su palabra, si la guardo, y si la vivo, si pongo en práctica su palabra, dice allí en Deuteronomio capítulo 28 que Él nos pondrá por cabeza y no por cola. Eso es algo que esa es una estructura que hay que derribar. Yo nací en un lugar donde se inculcó que la iglesia tenía que estar allí al fondo donde el gaucho perdió el poncho, atrás de todo, allí donde cuanto más lejos y más pena da, ahí se va a glorificar más Dios. Mentira, eso no es así. Ahora, si hay una iglesia alejada y donde el gaucho perdió el poncho, también Dios se va a glorificar. Pero estoy hablando de los conceptos equivocados. Y en el caso que te conté del pastor, casi, gloria a Dios, que tanto el pastor como su esposa y su suegra eran cristianos. Pero si no, otro dice, yo, ¿qué voy a venir acá? Porque estaban vestidos de una determinada manera. Pero bueno, hemos llegado al final. Yo siento que Dios quiere seguir pulverizando la mentalidad de miseria porque nuestro Padre es rico, es el dueño de todo y nosotros tenemos que desarrollar en la situación que estemos una mentalidad y una identidad de hijos. Espero verte en el próximo programa. Que Dios te bendiga.